Bienvenidos a todos a nuestro segundo conversatorio rumbo a la cuarta edición de la FIL Ciudad de Nueva York, que tendrá lugar del 6 al 9 de octubre del presente año. El día de hoy, nuestra querida Irma Gallo conversará con Carmen Bullosa sobre el escenario literario de la ciudad de Nueva York. Carmen ha sido una de nuestras grandes amigas y aliadas desde la primera edición de la feria. Para todos nosotros es un honor que el día de hoy esté con nosotros en este segundo conversatorio. Sin más, agradezco a todos por su presencia y deseo que disfruten la charla. Pues muchísimas gracias, Deyanira Álvarez, General Manager de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Yo le doy la bienvenida a Carmen Bullosa, que tiene más de 75 obras publicadas entre novela, cuento, poesía, teatro, y tiene una de las trayectorias más consistentes del panorama literario en español desde finales del siglo XX, desde principios del XXI. La historia con H mayúscula ha sido motivo de reescritura, reinvención o simplemente solo el pretexto en parte importante de su obra narrativa. Carmen ha contado las historias de los piratas en novelas como Son vacas, somos puercos, Filibusteros del Mar Caribe del 91, de Moctezuma en Llanto, Novelas Imposibles del 92, de una gitana espadachina en La otra mano de Lepanto del 2005, de Una casa por donde pasan un cura revolucionario durante la gesta independista, un general de Porfirio Díaz, perdón, en la Revolución, y un nuevo rico en la época actual en Las paredes hablan, que se publicó en el 2010. Su novela más reciente es El libro de Eva. Allí Carmen reescribe la historia del polémico personaje del Génesis, valiéndose de su propia voz y de las de otras mujeres que pudieron haber sido sus contemporáneas. Importante decir que Carmen Bullosa nació en la Ciudad de México, pero que alterna su residencia entre esta y Nueva York desde hace cerca de 2 décadas y que se ha insertado por ello en la vida cultural, literaria y académica de la Gran Manzana desde la academia, como parte del cuerpo académico de City College of New York Macaulay Honors, CUNY, y así como la New York University, en donde ocupó la cátedra Andrés Bello. Pero también Carmen ha sido periodista con el programa de televisión Nueva York de CUNY TV, en el que entrevista escritores, artistas plásticos, directores de cine, hispanoparlantes que viven y trabajan en Nueva York. Y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a este segundo conversatorio de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Carmen Bullosa, ¿cómo estás, querida Carmen? Irma, estoy muy contenta de estar contigo, de conversar contigo, de estar en esta feria. Me parece tan fantástico que Nueva York tenga una feria a la altura en español de los libros, del mundo impreso, el libro y ahora también el mundo virtual en esta ciudad. Así que muy contenta de estar aquí. Irma, muchísimas gracias. Ya sabes que me encanta conversar contigo. Pues, ¿qué te parece, querida Carmen, si empezamos a hablar un poco de tu obra? Yo muy de pasada dije de esta vocación que tienes tú con la historia, con reescribirla, con reinterpretarla, con darle otra visión a la historia. ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo ha nacido esta pasión en ti, Carmen? Em, yo nunca me imaginé, siempre me ha gustado mucho la historia y leer novelas que tienen algún trasfondo histórico, ves Rojo y Negro, ves, bueno, varias de Stendhal, atrás tenemos La Cartuja de Parma, atrás tenemos el escenario histórico. Siempre me ha gustado esa entrada y me ha gustado el tema, pero cuando empecé a publicar, que fue en los 70s, lo que yo publicaba y lo que yo escribía eran poemas. Y eran poemas que no tenían ninguna voluntad de acercarse a nada parecido como la historia con mayúscula, más en la obsesión de la propia identidad, del cuerpo, temas que me eran la sobrevivencia a mí misma, pasar de la infancia
sobreprotegida que tuve muy feliz, a una adultez, a una adolescencia y una adultez, pues ya sin ese amparo y sin esa compañía, poemas muy personales, y empecé también, al mismo tiempo que a publicarlos, a trabajar en el proceso de edición de los libros. Fue una aventura maravillosa, tuve la suerte de publicar con Juan Pasco en el taller Martín Pescador, mi primer libro con él en 78, y de aprender, entrar a ver cómo practicaban el arte de hacer libros, el arte tradicional de hacer libros. Y aquello me llevó pues todavía muy lejos de los temas que hoy me persiguen, porque ya lo había hecho de adolescente, pero muy con mis propios recursos. Me expandí en mi historia de hacer libros de artista y hacer poemas visuales, y con Juan Pascua aún todavía hicimos un libro, Magali Lara y yo, que eran poemas míos, Magali les dio una forma, yo les di otra forma, y hicimos el libro con Juan Pasco, con fotograbados, aprendí a imprimir cómo se hacía, los cosíamos, después tuve mi propio tallercito, y en medio de eso, de esa especie de vértigo de creación de los poemas y de la cercanía con las artes plásticas y las pintoras también, como había las poetas de aquel entonces, y de mi poema La Salvaja y la recopilación de esos, La Memoria Vacía, en ese mundo tan que parecía no tener ninguna cabida más que para sí mismo. Escribí mi primer novela. Y escribí la primera novela, de hecho, la escribí antes de haber hecho el libro con Magali Lara que hicimos en el taller Martín Pescador, porque con ella intentamos hacer otra versión de aquella primera novela mía, Mejor Desaparece, pero yo ya, yo era poeta, habían aparecido reseñas de mis libros de poemas, ese era un mundo para mí, mi pequeña conquista o mi gran conquista o mi espacio, que hubiera parecido imposible tener por circunstancias de vida personal, pero que lo tenía y me era muy preciado. Y cuando escribí esta novela, que era una novela, pues es una novela muy violenta, con cosas muy personales, la guardé. Quiero decir, la escondí. Quiero decir, me la perdí. Quise no publicarla. Y así la tuve guardada 8 años, hasta que terminé de escribir mi segunda novela. Cuando yo ya tenía el borrador prácticamente terminado de antes mi siguiente novela, que también era un viaje a la infancia, pero ya una infancia menos envenenada y menos emponzoñada que la de Mejor Desaparece, decidí que yo tenía que aceptar que también era novelista. Y aunque yo sigo deslizándome entre escribir novelas, escribir poemas, siempre que empiezo un texto no sé qué va a ser, no sé si va a ser algo de ensayo, de teatro, de qué, o va a terminar siendo novela, o va cobrando forma. Primero tengo como la intuición, después voy planeando, después se va afinando. Si es novela, claro, el espacio de planeación se vuelve enorme. Y después ya lo que es la escritura, si es el poema, mi espacio de planeación es menos, tiene otra tesitura, otra textura, es otro tipo de viaje. Y no he dejado aquel mundo del todo, pero cuando yo publiqué mi primer novela creí que aquello era incompatible, y todavía ahí jamás me hubiera imaginado que yo iba a trabajar con escenarios distintos, que los escenarios no iban a ser ese mundo íntimo donde mucho tiene que ver la memoria, mucho tiene que ver también la invención de mis primeras novelas y de mis poemas y de mis primeros poemas, y cómo se fue incorporando. ¿Por qué? Porque me empezó a ser imprescindible escribir todos los días y avanzar en un libro todos los días, una novela, esa certeza que da trabajar en una novela, porque vas avanzando, empiezas otra vez cada día, regresas, empiezas, quiero decir, lees desde la primera página, vas avanzando, y ese mundo que se construye en las puntas de los dedos, se me hizo imprescindible. Necesité
y no me gusta repetir, tengo un alma aventurera o tengo una necesidad siempre de cambiar de escenario, y esa necesidad la llevé a las novelas y fui cambiando escenarios. Y cambiando escenarios por aquellos que me interesaban, que tenían que ver con aquello que tenía que ver o que se me iban apareciendo, que tenía que lidiar con ellos, y esos escenarios son históricos. No necesariamente, pero en algunos casos no son novelas históricas que en realidad disocian lo que he llamado el escenario de la aventura de la lengua, sino que son novelas, donde el escenario mismo o el espacio donde ocurren, donde viajan mis propios demonios o los demonios con los que quiero, con los que me veo obligada a convivir, se vuelven una sola, un solo cuerpo, una sola aventura literaria. Entonces, yo no escribo precisamente novelas históricas, escribo novelas que hasta un cierto punto no son novelas, sino que siempre yo sigo siendo lo que soy, que es una poeta. No porque mis novelas tengan algo poético, no, yo no creo en lo poético, tampoco en los poemas, sino porque la actitud ante la palabra escrita o la actitud ante escribir la palabra, todo es una aventura que fondo, forma, percepción total, todo va en el mismo carril o en el mismo compartimento. Entonces, sí, qué suerte, he trabajado con algunas aventuras, mis novelas de piratas, la novela de la reaparición de Moctezuma, la novela de los primeros años de la colonia, Cielos de la Tierra, que tiene 3 periodos, 2 periodos históricos y una parte de ciencia ficción. Es un apetito, como una necesidad de aventura, pero una aventura que es siempre un recogimiento interior. Entonces, en esa mixtura, digamos, consumo mis días. Y tengo 68 años, soy escritora desde que tenía 15 años, he trabajado toda mi vida en esto, es mi más grande alegría, mi más profunda alegría y mi mayor sentido de vida y de ser escritora. A veces alguien me pregunta, me dice, no, es que tú, que tu carrera, y digo, carrera, yo no tengo carrera, yo no sé de qué hablan. Yo soy lo que, soy eso, Claro. soy una escritora, no, no he movido mis fichas, no, yo vivo, esa es mi vida interior y es mi vida, pues, mi vida en papel y es mi vida de verdad. Carmen, yo decía hace rato, ahora que hablas de la escritura, de que tú empezaste a los 15 años, yo decía hace rato que tú llevas ya 2 décadas, no sé si un poco más, yendo y viniendo de Nueva York, viviendo en Nueva York. Digamos, esta pasión por la literatura que nos has explicado, y además tú das clases, tú das clases de escritura, de narrativa, de La escritura no doy, historia, yo doy ¿no? clases de literatura, De pero no literatura. doy talleres de escritura. Eh, un poco, o más bien mucho, yo creo que para ¿Por unos, qué? bueno, no sé, es una idea, es una manía mía, pero yo pienso que un escritor lo que necesita, sobre todo un escritor joven o ya viejo como yo, lo que requiere es tener siempre alerta la curiosidad y el apetito de conocer y de entender. Y creo que un escritor en formación lo que más puede enriquecerlo es aprender de muchas disciplinas, tomar, si está en una universidad, un programa que hay para escritores, pues que tomar historia, tomar matemáticas, tomar filosofía, tomar lo que él necesite aprender. Y
yo nunca no fui a talleres de escritura nunca, entonces no es algo que yo haga o que sepa hacer. Muy joven sí, entre amigos nos pasábamos los textos, los leíamos, lo importante era hacerse de un ojo propio crítico y, Claro, y- claro. y no tengo la habilidad, no tengo la convicción ni siquiera de esto que son talleres de escritura. Yo lo que me gusta muchísimo y pienso que es muy importante es leer. Y al leer, eh, uno crece con esa lectura. A lo mejor es un acto de egoísmo lo mío, porque digamos, por ejemplo, este semestre estoy dando un curso comparando Hamlet y el Quijote. Y es una aventura muy grande, son muchísimas horas de preparación, pero es un entrenamiento para mí como escritora, pues absolutamente fenomenal estar estudiando estos textos, pues cada uno con lupa, trabajando, leyendo sobre estos, comparándolos con todo lo que gira alrededor de mí de la vida, me lo tomo como una especie de centro. El siguiente semestre voy a dar un curso sobre piratería, los cursos que doy ahora en Macaulay son todos en inglés. Mi seminario va a ser sobre piratería, pero la piratería pues en la literatura, en los poemas, en la historia y el papel que tiene la piratería en la fundación de esta nación de Estados Unidos y lo que quiso decir para nosotros, para el Imperio Español, todo. ¿Por qué? Porque también cuando estoy con Hamlet, cuando estoy con el Quijote, no es que separe yo el contexto histórico, no es que separe, es que los trato de con ello, pues, emocionar a los alumnos en esta aventura de lo que es la lectura y es lo que hago en la universidad y es lo que he hecho. Llegué a Nueva York con una beca en el Coleman Center, una beca para escritores y académicos. Esto fue en el 2001. El 2002 estuve en NYU. El 2003 estuve en Columbia. eh, donde doy un curso de poesía, también en NYU de un curso que se llamaba más o menos, le llamé algo así como amor y erotismo en algunos clásicos hispanoamericanos, entonces era ver cómo trabajaban el erotismo y miraban si este era amor o no era amor. Eh, y así también cuando daba clases en City College antes, pues me inventaba yo mis cursos, me dejaban ir aventando mis nuevos cursos o los que ellos consideraban que iban y venían. Y aquí en Macaulay regresé ya no había dado clases por 3 o 4 años, yo creo, y regresé porque se me quemaba en las manos un tema que yo necesitaba compartir, necesitaba hablar con otros sobre ello. Y ese primer curso que di era She Canon, un canon en español nada más, todavía no sé si hablaba tanto de eso, pero esto me dio a mí de hacerlo. Luego di otro curso sobre las mujeres en el boom, luego, etcétera. O sea, yo voy avanzando, es parte de una aventura intelectual y de conocimiento. Yo no tengo el entrenamiento para dar de lo que yo nunca participé, nunca estuve en talleres de escritura. Claro. Y Ujú. lo veo así un poco como, no sé cómo verlo. Y incluso pensando, sí me pasó una vez en City College, me pidieron que diera un semestre y me costó mucho trabajo porque tenía yo algunos alumnos muy brillantes, uno de los cuales estaba trabajando una novela que posiblemente en un taller verdadero profesional de una universidad americana, él pintaba como para hacer algo parecido a un bestseller. Y Ok. yo Ujú. no sé, el curso era en inglés también, mi inglés pues no es malo, pero, o sea, era algo, fue muy, me sentí muy frustrada, que no es lo que me ocurre en, digamos, mi semestre, este semestre que estoy dando mi curso, que es la dicha total, o cuando estuve con Teresa de Ávila o con María de Sayas, en donde yo sé que cada día amanece para aprender algo más. Ah, Y quiero contagiar, y creo que contagio en parte a los alumnos de la ilusión de que en el mundo intelectual y en el mundo de la memoria literaria
Y en el mundo de la memoria, con el contexto de lo que ocurría entonces, pues hay hay continentes enfrente, hay continentes para explorar y que a uno le traen aires nuevos y descubrimientos, incluso de cosas insospechadas del propio ser. Entonces, perdón que fui tan exabrupta, pero si no, yo no sé, es para mí como un universo, lo veo como una forastera, aunque yo sea escritora, aunque yo escriba todas mis cosas a mano, aunque todo lo corrijo 1001 veces en mis libretas, aunque guardo mis papeles, aunque siempre esté escribiendo, no tengo esa tal vez es una ausencia de generosidad en mi persona, pero pienso que no, porque esto otro, que es una joya, que es estar siempre leyendo y tratando de descifrar, y todavía hoy, que ya estamos tan cerca del final del semestre, estar de nuevo volviendo, a ver, volvemos a la primera parte, la presentación de los dos personajes que nos interesan, Hamlet y el Quijote, y qué sabemos de ellos, es que en realidad, y es la maravilla del arte, en realidad no sabemos nada. Y en realidad sí sabemos, pero los volvemos a redescubrir cada vez y entonces vemos las fobias, las pulsiones de su época, el cisma religioso, la ansiedad de la clase, todo lo que hay, ¿no? Los diálogos entre dos imperios o el diálogo no existente entre los dos imperios. Revisamos una vez más la leyenda de que Shakespeare, dicen, cosa que no es verdad, fue espía en Iberia, en España. No, claro que no fue, pero sí conocía las obras de Cervantes. Cervantes nunca, en cambio, nunca leyó Hamlet. Entonces, todo este ir y venir resulta, pues, una aventura maravillosa y no me alcanzaría el tiempo para emprender otras. Carmen, con esta emoción que hablas de tus alumnos, del contacto que tienes con la gente joven, me gustaría que nos hablaras también cómo ves tú, cómo observas en general con los años que llevas viviendo allá, cómo se escribe en español en Nueva York, cómo se está escribiendo, qué le está interesando a la gente escribir en español sobre todo y qué significa, porque tú lo haces. ¿Qué significa escribir en español desde Nueva York? Cuando yo llegué a Nueva York había varias librerías formidables en español ya establecidas entonces en la calle 14, dos importantes. Y el librero de una de estas dos, ay, qué cosa que no me puedo acordar del nombre, qué vergüenza, pero es que ha sido un día larguísimo. Me voy a acordar. Y me acuerdo de su cara perfecto, y me acuerdo de la librería organizada, eventos y lecturas, y tenía yo muy presente en qué estaban ahora los escritores en español en Nueva York, pero ahora en parte sí es la edad, en parte también son los proyectos en los que entro que no me dejan tiempo, no me dejan, me absorben enteramente. Digamos, yo ahorita entre la novela en la que estoy y Hamlet y el Quijote, pues no tengo cabida. Siempre digo, bueno, ¿y yo dónde quedé? ¿Dónde todo está? Sí, ya sé que yo soy mi propia esclava, pero ¿y yo dónde quedé? Y en medio de eso leo los suplementos de nuestra lengua que no aparecen en Nueva York. Hubo un intento en Nueva York de hacer un suplemento que por cierto fue maravilloso, una revista de libros fantástica que dirigía y fondeaba un peruano, pero ahora no las conozco las revistas y estoy un poco perdida, no puedo contestarte, no sé bien tu pregunta. O sea, lo último, lo más reciente que me ha llegado a mi mano, lo conseguí porque se consigue todo, es el de Marbel Moreno, que no lo había leído, El tiempo de las Amazonas. No vive, es solamente para tener al día mi canon de las anteriores y no, estoy un poco desconectada, estoy un poco aislada. Nueva York me da esa ventaja también.
por unos años, muchos años, estuve un semestre académico aquí, que son 4 o 5 meses, y el resto del año en Estados Unidos, en México. Y el tiempo que estaba yo en México, yo incluso hago la broma y digo, y es que yo en México vivo y en Nueva York trabajo. Y no es que yo no escriba en México, claro que escribo en México, porque escribo todos los días, porque traigo proyectos que siempre tengo que estar tengo que estar, porque si no se mueren los proyectos, pero no te lo sé decir. Para mí la importancia de la escritura en español en Nueva York, pues es por un lado obvia, 30% de los habitantes de la ciudad, hasta donde me enteré, a lo mejor ahora ya es más alto, son hispanos y hablan español, no es una cantidad pequeñita, ¿verdad? Y por otra parte, es mi lengua materna, yo no he querido brincar a escribir en inglés, rarísimo, a veces lo hago que doy una conferencia en inglés, mis cursos los doy en inglés, sí, pero no, no escribir eso que se escribe, lo que se mama desde la cuna. Y por otro lado, más importante aún, me da muchísimo orgullo de pertenecer a una tradición de grandes escritores de nuestra lengua que han escrito en Nueva York. Y no solo pienso en Martí, y no solamente pienso en el tiempo que estuvo aquí Paz de pasada, porque si hubiera estado aquí las naciones, si no hubieran primero dicho que las Naciones Unidas iban a San Francisco, Paz hubiera vivido largo aquí en Nueva York, pero como en teoría las iban a fundar en San Francisco, fue hacia allá y perdió un tiempo, estuvo un tiempo sin estar aquí. Pero el caudal de escritores de nuestra lengua que han vivido en Nueva York tiene un sentido también muy profundo. Nueva York fue fundada no como una ciudad ajena a nosotros, o sea, Nueva York de quién estaba al lado de quién, de Jamaica y del Caribe. La cercanía de Nueva York con ese mundo, el agua que circula, las corrientes que circulan, y además Nueva York se volvió importante, se volvió grande a raíz de lo que ellos no llaman la independencia, pero nosotros sí, de ellos, de los británicos. Nueva York creció, ¿y de qué creció? De su relación comercial con la América Latina. Los trenes, el cable, las comunicaciones, todo esto, las minas, todo esto que enriqueció a Nueva York y que volvió a Nueva York lo que Nueva York es nuestra hermana egoísta. Entonces yo me siento completamente en casa en Nueva York, sintiendo que hay una enorme legitimidad de escribir en español en Nueva York y una necesidad por nuestra gente que vive aquí. Y que viviendo aquí son inmigrantes o hijos de inmigrantes, y a ellos hay que también darles esa tierra literaria, esa tierra que no porque vayan a leer mis libros, sino porque es como la certeza de que en esta ciudad también se escribe en Nueva York, no solamente se habla en Nueva York. Y hay muchísimos escritores, sabes que hay programas de escritura muy grandes, hay escritores que pasan, van y vienen, y yo pues ya te confesé que vivo en Bavia, porque vivo en Bavia, vivo en donde estoy viviendo ahorita, pues estoy viviendo en Hamlet, esquina Quijote, y por la novela, de la que nunca me gusta hablar de las novelas que estoy escribiendo, nunca lo hago porque soy muy supersticiosa, pero en ese espacio en el que yo vivo, pues no estoy en Nueva York solo en teoría, y las bibliotecas que son absolutamente maravillosas. Y todavía... Bueno, no, perdón, termina, Carmen. Y Ajá. todavía, aunque haya tanto en la red, pues todavía las bibliotecas son invaluables. Entonces, eso. Por no hablar de mi marido, que es un precioso y es neoyorquino, y ese sí, ya ni modo. Ya, claro que ese sí ya aprendió a hacer portátil, y ese me lo he llevado a México mucho y largas temporadas. Oye, pero estás estudiando y dando clases de Hamlet y del Quijote, que son estas dos esquinas, ¿no? La tradición de la literatura inglesa, de la dramaturgia inglesa, y la tradición de la literatura en español, ¿no? La fundación de ambas literaturas es ahí como un cruce interesantísimo, ¿no? Si estamos hablando del español y del inglés y de estar en Estados Unidos hablando español y escribiendo en español, ¿no es así, Carmen? Así es, sí, son dos clásicos de nuestras respectivas lenguas.
los ríos profundos que corren no son tampoco, en aquel no eran entonces tampoco tradiciones tan separadas. Shakespeare usó un personaje del Quijote para escribir una obra de teatro, había usado también del libro del Buen Amor y de otros clásicos españoles, tenía acceso a esta literatura, era un ávido lector, usaba siempre para hacer sus obras, usaba textos que ya habían sido escritos, incluso el mismo Hamlet se supone que lo toma de una obra anterior, Hamlet, y él, claro, escribe como un dios, eso ya todos lo sabemos, ve otra cosa, pero usaba, y también, digamos, la conexión entre estas dos literaturas es muy importante, por no hablar del cisma religioso que pues está tan presente en ellos y bueno, y todo lo que hay, ¿no? Las conexiones y las rivalidades de dos imperios, del imperio, la corona española y la corona británica, que alternativamente iba de católica protestante, de protestante a católica, de católica a protestante, y como bien escribe Lope de Vega, y eso estoy leyendo también, porque es pues parte de lo que ando ahora, pues la reina decapitada, ¿no? La reina católica decapitada, y toda esta historia es pues bastante fascinante, pero sí, el lugar para dar este curso tenía que ser Nueva York. Por supuesto. Querida Carmen, no quiero despedirme porque quienes nos están viendo están súper pendientes de que en octubre empieza la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York y tú estuviste en la primera edición, en la edición de 2019, entonces te pido pues que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia y cuál es tu expectativa para lo que viene ahora en 2022, después de 2 años de encierro, de que todo se hizo virtual y ahora volvemos a la ciudad de Nueva York en persona. Yo creo que la expectativa es enorme porque tenemos todos ganas de vernos a los ojos y no estar completamente atrás de la pantalla todo el tiempo, incluso para ver a alguien, como está haciendo este caso de esta entrevista. Creo que la gente quiere ir, estar en persona. Cuando fui a esta feria en el Instituto Cervantes, y fue algo muy suave porque estaban los puestos de libros, una feria de libro en el Instituto Cervantes, que es una presencia muy importante aquí en Nueva York, y con los jóvenes escritores, los lectores que querían, los editores que publican libros aquí también, fue algo muy, pues muy hermoso, muy, era empezar, pues. Así que espero que ahora vaya más adelante y qué bueno que nos deje el virus en paz, y eso pensarán todos los que vayan a la feria. Pues Carmen Boullosa, yo te agradezco muchísimo, como les agradezco a todos los que nos acompañaron en este segundo conversatorio rumbo a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, que se celebrará en octubre. Allá nos vemos, ¿no, Carmen? ¿Vas a estar? Probablemente sí, sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Una gran invitada como fuiste en el 2019. Te agradezco mucho. Gracias a todos y hasta el próximo mes. Chao. Bye.